Muchos de los alumnos de nuestro país finalmente volverán a los salones de clase, o por lo menos se hará el intento. Cada colegio que abrirá sus puertas deberá cumplir con todas las reglas de sanidad. ¿Qué medidas tomarían los colegios en el caso de haber contagios? Estas y otras preguntas responden en entrevista para Enlace Judío Aaron Bornovitsky, doctor en liderazgo educativo y organizacional y presidente de Bada Jinuj, Red Judía Escolar de México. Hola Aaron, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Igual, Nadia, un gusto, qué gusto vernos otra vez. Aaron, pues hay muchas preguntas en el tintero y bueno, las escuelas de la Red Judía y muchos millones de escuelas más ya están próximas a regresar a clases. Primero que nada, ¿hay lineamientos dentro de los colegios de la Red Judía que se están siguiendo de manera general? Sí, claro, recordemos primeramente que las autoridades educativas nos dieron permiso de regresar el día 7 de junio a clases. La mayor parte de los colegios de la comunidad judía regresamos. Desafortunadamente, a nivel nacional, regresaron muy pocos. De acuerdo a lo que anunció la maestra Delfina, regresaron 6.7% de los alumnos porque había mucho temor. Y en la Ciudad de México, Estado de México, en la zona metropolitana, regresaron menos del 10%. Y en ese momento se establecieron protocolos de seguridad y higiene. Nosotros directamente en la comunidad trabajamos con Jerum muy de la mano y cada uno de los 13 colegios de la red judía tiene sus protocolos. Ahora en el regreso que nos autoriza pues las autoridades de educación regresar el día 30 de agosto, donde empieza el ciclo escolar y donde afortunadamente se anunció que va a ser presencial y estaremos hablando de eso para darle información a todos los padres, madres de familia y demás personas. Claro que contamos con esos protocolos. Sin embargo, Nadia, es importante mencionar que los protocolos no son muy complicados. A mí me han hablado y entrevistado en varios medios, sobre todo por el tema de las escuelas públicas, donde pareciese, y en algunos medios se menciona que son muy caros, muy difíciles de seguir. Realmente estamos hablando, como aparecen en todos lados, de tres temas fundamentales, de verdad. El primero es el uso de cubrebocas a partir de los 2 años. Y ahí hay mucho temor, donde se dice es que los niños no pueden estar con el cubrebocas. Eso es falso. Realmente desde junio, las escuelas que abrieron y las guarderías que siguen abiertas y han podido estar, realmente los niños pueden tener el cubrebocas. Y los maestros y las maestras hacen un trabajo de veras extraordinario, inclusive dinámicas y juegos con los niños para que usen el cubrebocas. Es más, lo tienen mucho mejor puesto que fuera de la escuela. Número 2 es realmente lavarse las manos y usar gel. Y eso en la escuela lo hacen de manera constante, porque hay una disciplina que llevan los maestros y las maestras. Y luego en la casa, después de que salen a jugar, no lo hacen. Y número 3 es la sana distancia, donde al final de cuentas se mantienen los espacios ventilados. Y es algo realmente sencillo de hacer. En las escuelas de la comunidad, afortunadamente, tenemos los espacios para poder hacer que las ventanas, las puertas estén abiertas. Se recomiendan los 55 minutos con un descanso de 5 o 10 minutos para que se ventile. Pero en todas las escuelas que tenemos a nivel nacional, privadas y públicas, hay formas de hacer estos ventiladores, inclusive caseros, para que no tengamos estos problemas. Entonces, son tres temas que hay que seguir: el cubrebocas, el lavado de manos y gel antibacterial y la sana distancia con los espacios ventilados. Y con eso diría que estaríamos cubriendo la mayor parte. Y yo no soy experto en el tema, pero lo que sí me he dedicado mucho es a investigar, a estudiar, a leer, como seguramente muchos de ustedes. Y siguiendo realmente eso es lo que los expertos, los especialistas y los médicos nos dicen. Por lo tanto, estamos perfectamente listos para que el 30 de agosto todos los colegios a nivel nacional podamos regresar de manera presencial. Ahora, Aaron, por supuesto que lo que mencionas pues se va a seguir de manera general, ya no es ni siquiera cuestionable, pero tengo entendido que dentro de la red judía los diferentes colegios están con implementaciones individuales diferentes. Por ejemplo, el tema del transporte público. Me parece que esto pues quedó a decisión de cada colegio, ¿cierto? Es correcto. Los protocolos que generamos con Jerum justamente establecen el tema del transporte, que se recomienda que haya inclusive transporte escolar, porque lo que pasa es que cuando no hay transporte, los mismos papás hacen carpools, rondas,
donde al final de cuentas ahí es donde ya se mezclan muchos niños y ahí no hacemos el primer filtro, que es la toma de temperatura y el revisar que realmente pues el niño no esté contagiado. Entonces, el uso del transporte escolar inclusive es recomendado, porque así tenemos la primera toma de temperatura y el primer filtro antes de subirse al camión. Sin embargo, es muy natural que cada colegio lo maneje como considere mejor. Algunos empezarán con transporte escolar, los otros no, porque es un tema en el cual ya cada colegio decidirá con su comunidad de padres que le conviene. Sí son temas que están a decisión de cada colegio y digamos que sería uno de los ejemplos. Tal vez el otro, Nadia, que me han preguntado mucho es el tema de las pruebas para ver y detectar si el niño, si la niña, si el joven tiene COVID. Y hay unos colegios que deciden hacerlo, otros que no, o el cuestionario de las 3, 4 preguntas, digamos, eso sí ya entra en cada colegio. ¿Y por qué? Porque inclusive también a nivel nacional, a nivel mundial, inclusive en el tema universitario, pues cada uno maneja según las recomendaciones que cree que son mejores. Pero digamos que son estos temas, si me permiten decirlo así, secundarios. Los protocolos básicos, no estamos mencionando, son prácticamente los mismos. Y Aarón, en el caso de que haya un contagio, los han existido y de manera muy constante en empresas, en conjuntos habitacionales, etcétera. De modo que un colegio no tendría por qué ser la excepción. ¿Qué va a proceder en el caso de que haya algún niño, alumno o maestro contagiado? Va a proceder como ya está establecido en los protocolos, inclusive a nivel educativo nacional. El colegio, la institución debe de cerrar en el momento en el cual se detecta un contagio. No queremos y no hemos querido nunca abrir y cerrar de manera inmediata, pero eso ha sido inclusive un tema mundial. Sabemos, si revisamos las estadísticas a nivel mundial, los colegios que abren y se detecta un contagio se debe de cerrar. Aunque la mayor parte de las veces, es importante mencionarlo, no es el contagio dentro del colegio, es afuera, pero lo traen del colegio. Entonces, la salud, el bienestar de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestras niñas, sin duda alguna es lo más importante. Claro que cuando lo escuchamos decimos, híjole, ching, ¿cómo vamos a abrir y cerrar cada 2 semanas? Es algo en lo cual tenemos que aprender a vivir con ello. Los expertos, los médicos nos han dicho, Nadia, ya por varios meses, tenemos que aprender a vivir con esto. Tenemos que convivir con el virus. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que esto dure todavía meses, 1 año, 2 años, 3 años, nadie sabe. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos asistir a los colegios de manera presencial, como asistimos a nuestro trabajo, como asistimos los fines de semana donde vayamos, con los cuidados necesarios. Y uno de ellos, sí, es que si se detecta algún contagio se debe de cerrar, como ocurre en cualquier lugar, como ocurre en las oficinas, como ocurre en los centros comerciales, como ocurre en los diferentes pueblos en los cuales en algún espacio hay contagios. Entonces, yo invitaría de verdad a todos los que nos escuchen que nos informemos y que no tengamos miedo de un espacio, que entendamos que es algo con lo cual tenemos que vivir, que tenemos que convivir. Sí, estamos entrando en la tercera ola, seguramente peor que las 2 anteriores, y no sabemos si luego habrá una cuarta o una quinta como en Europa. Lo que sí sabemos es que tenemos que cuidarnos, tenemos que mantener esas medidas de higiene, más no por ello dejar que las escuelas estén cerradas y que no asistamos de manera presencial. Necesitamos asistir de manera presencial, necesitamos llevar nuestra vida en esta nueva normalidad, entendiendo que hay este virus, tenemos que convivir con él, porque ¿cuándo va a ser el momento correcto? Si me preguntan a mí, yo creo que esto tenía que haber sido todo el ciclo escolar pasado, y seguramente el ciclo escolar pasado tendríamos que haber abierto y cerrado y buscado la manera en la cual entendamos, como muchos otros países, que hay que convivir con el virus. Yo de veras, Nadia, invito a todos los papás que están dudosos y que están temerosos con toda razón, que realmente se informen y entendamos que vamos a vivir con esto. Y vivir con esto quiere decir el asegurar que en casa damos el ejemplo de esos cuidados, como el uso de cubrebocas, el lavado de manos. Claro, claro, dejando claro para despejar ya cualquier duda que pues los momentos en donde han existido mayor cantidad de contagios ha sido en el periodo vacacional, de modo que esto demuestra que no está en los colegios los principales centros de contagio, ¿correcto? Correcto, de hecho, ¿por qué estamos en el peor momento ahora y decimos no estamos listos para abrir? Justamente fueron vacaciones y realmente se ha demostrado a nivel mundial, otra vez a través de estas investigaciones,
que cuando vienen más los picos son en las temporadas donde no hay clases, ya sean vacaciones, ya sean días festivos, ya sea cualquier celebración. ¿Qué fue lo que sí nos pidieron de manera muy importante? No hagamos graduaciones, no juntemos a mucha gente. Y muchos colegios no hicimos caso. Eso es lo que sí podemos dejar de hacer. Lo que no podemos dejar de hacer es asistir a la escuela, a las clases. Entonces, yo lo que creo es que debemos de ser congruentes. Y congruentes es si nosotros podemos tener a un grupo reducido en un salón de clases, ventilado, podemos sacarlo constantemente a los pasillos, si podemos estar haciendo que los niños tengan cubrebocas, se laven las manos, creo que lo podemos librar muy bien y darles el ejemplo. Sin embargo, luego no somos congruentes. Yo he hablado con muchos papás, me ha tocado estos días con este tema del regreso presencial, asesorar y apoyar a decenas de personas en escuelas, decenas de escuelas, y en realidad todos coincidimos en lo mismo. Hay muchos papás temerosos y se vale, pero hay que ser congruentes. Y congruentes es, llevo encerrado 18 meses con mis hijos y mis hijas, realmente no salgo de mi casa, realmente uso el cubrebocas cada que salgo y mis hijos también, y no convivo con nadie que no lo tenga, y siempre mantengo esa distancia. Y la respuesta en la mayoría de los casos es que no. Y sin embargo, en la escuela, claro que lo van a hacer, porque tenemos que confiar en nuestros maestros, en nuestras maestras, en los líderes de las escuelas, que se van a asegurar que se sigan esas pequeñas reglas y lineamientos dentro de los colegios. Así es, creo que comenzar a convivir con el virus, acostumbrarnos a eso, porque como bien lo mencionas, pueden ser meses o años en los que todavía esté presente con nosotros. Aarón, muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, y nada más recordemos que en marzo, abril, cuando empezó la pandemia, 139 países fueron los que cerraron las escuelas. Realmente había 1.320 millones de alumnos y alumnas que no fueron a la escuela. Y hoy día son los menos. Entonces, entendamos y aprendamos que no estamos innovando algo ni estamos a la vanguardia. Entonces, realmente informándonos vamos a estar mucho más tranquilos. Gracias, Nadia, de veras a ti, y ojalá con este mensaje podamos dar un regreso a clases presenciales. Hemos abierto recientemente una página de internet que es WWLeadership y también en redes, #WWLeadership, y a través de estas redes hemos tratado de comunicar esta información para que todos estemos informados. Hemos mandado audios, videos, reportes, para que realmente todos tengamos esta información. No nos quedemos con los encabezados en donde se dice vamos al matadero en las escuelas, en la cual estamos haciendo mal. Cuando leemos la nota completa, nos damos cuenta que lo que se dice es sigamos estas medidas porque de lo contrario tendremos más contagios. Leamos los detalles. De veras, muchas gracias, Nadia. Gracias a todos y ojalá nos veamos de manera presencial. Bueno, yo no voy a la escuela, pero de manera presencial los niños, las niñas y los jóvenes de manera presencial, y cuidémonos, démosle el ejemplo a nuestros hijos e hijas. Gracias. Por supuesto, el ejemplo está en los adultos, empieza en casa, así que cuidémonos todos. Gracias, Aarón. Hasta la próxima. Al contrario, gracias. Gracias.